Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, un encuentro especial porque es el número 100, con Daniela y con Osvaldo desde Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Ramiro, hola Daniela, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, acá contentos porque llegamos al programa número 100. ¿Quién diría que esto que comenzó siendo un podcast hace bastante tiempo? El primer programa fue el 10 de febrero del 2016, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, no, y estoy pensando que ya rompimos las 4 ediciones de Faro, no, 3 ediciones eran. 3 ediciones de Faro, o sea, ya claro, estamos... Lo hemos superado ampliamente, nuestra revista de la facultad. Vamos a aprovechar para mandarles un gran abrazo por todo el apoyo que nos dieron, tanto Oscar de la radio Resistiendo con Aguante, como Daniel también de la radio de Las Voces del Muro, por todo el aliento, por toda la paciencia que nos tuvieron, por todo el apoyo y por todos los que nos han ido enseñando a lo largo de este tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Entonces les mandamos un gran abrazo. Y bueno, vamos a comenzar el programa de hoy entonces con una noticia de terror. Y viene de Argentina, ¿no? Viene del fin del mundo, digamos, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, y tiene que ver con una orden de allanamiento contra feministas acusadas de apología del delito en busca de pinturas, de cámaras, de pañuelos o cualquier otro objeto relacionado con el aborto legal, ¿no? Triste, ¿no, Daniela? Sí, es interesante lo que leí en la noticia, es que el que hace la denuncia es un varón y la hace en virtud de que hay daño a la propiedad de la iglesia por los grafitis y la pintada. La inicia una persona que se llama Andrés Rubén y la inicia como daño a la propiedad por los grafitis y por las pintadas, que es un viejo debate que hay en el feminismo, porque generalmente cuando están las marchas, sí. Las marchas de mujeres en los encuentros, generalmente hay un grupo de chicas que pasan por las iglesias más importantes, las catedrales, y le dejan algún recuerdo alusivo, digamos, al movimiento. Y está dividido porque algunas dicen, no, nos ves que nos hacen. Entonces la marcha ahí, en ese punto se divide. Unas, las más radicales, para el lado de las catedrales y dejan los souvenirs, y las otras siguen, digamos, el recorrido ortodoxo. Independientemente de una cuestión, digamos, que se podría decir folclórica, porque es una pintada y después la pintada se borra, acá me parece que yo recalcaría que la persona que hace la denuncia lo hace desde el lado de la Iglesia Católica. No sé a ustedes qué les parece. No, sí, indudablemente que es así. Lo que a mí por ahí me asusta es que sea una instancia institucional, ¿no? Y la forma que lo hicieron, ¿no? Las chicas realmente narran un episodio bastante amedrentador, ¿no? Intimidatorio. Vi las cosas, si llevaron la computadora, el celular y hasta un libro, o sea, estamos de nuevo en la época de no se puede pensar ahora, hemos vuelto a la época del proceso, parece, ¿no? Es llevarse libros. No puedo dejar de pensar que lo que decís vos tiene todo que ver, ¿no? Porque si pensamos que hasta hace 60 años atrás, para leer libros comunistas había que pedirle autorización especial a la Iglesia Católica, porque si no uno era excomulgado ipso facto. Entonces parece que algunas prácticas no se olvidan, ¿no?
Yo diría que esto va en consonancia con las declaraciones que también hizo el Papa. No sé si las escucharon. ¿Las escucharon? No, ¿cuáles eran? En relación a la homosexualidad. Fueron realmente, está todo el mundo bastante consternado, ¿no? Después la quisieron, me parece que arreglar, pero la Iglesia tiene una posición que no es neutral, y ahora que lo que estábamos comentando era que vieron que están los pañuelos naranja. Sí. Hay toda una corriente en este momento, un movimiento que surge también del movimiento feminista, que es separar a la Iglesia del Estado. Eso es interesante, Daniela, y yo voy acá a colocar un tema para la polémica, en realidad, una cosa que yo estaba pensando. Me parece que la Iglesia Católica siempre ha tenido algunas posiciones bastante cuestionables, cuando no, digamos, netamente conservadores, a veces de otro tiempo, pero me parece que ahora se están queriendo cargar un poco las tintas con relación al Papa Francisco. Estaba escuchando el martes 28 una noticia que salió en el periódico The Intercept, diciendo que en realidad están queriendo que él culparlo por todos los casos de pedofilia que hay en la Iglesia Católica. Y a mí no me deja de llamar la atención que puede ser posiblemente una vendetta que le hace el sector armamentístico de Estados Unidos, porque el Papa se ha metido en temas que, bueno, menos mal que lo ha hecho, ¿no? Pero que supuestamente le ha tocado algunos intereses a la industria armamentística de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, haber impedido la invasión a Siria, haber intermediado de forma exitosa en el desarme de la FARC y que se terminara esa guerra de guerrillas que para la industria armamentística significaba venderle arma a los terroristas y venderle arma al Estado, haber participado en varios procesos de paz. Entonces, me parece que por ahí sería hora de separar el trigo de la paja. Yo sé, hay imágenes que duelen profundamente, por ejemplo, en las manifestaciones pro vida, o sea, en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, se veían nuevamente las cruces con la B corta, como en los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55. Son imágenes muy fuertes, muy fuertes. Pero me parece que por ahí, no sé si sería en este momento que tenemos un papa que por lo menos no es lo conservador que eran los anteriores, ¿no? Recordemos que Ratzinger era prácticamente un inquisidor moderno, ¿no? Sí, de hecho era el titular del sector de lo que era la Santa Inquisición, que fue cambiando el nombre, que no me acuerdo cómo se llama. Ratzinger era la cabeza de ese sector, claro. El sector más reaccionario de la Iglesia Católica, que, o sea, si hablamos de todo reaccionario, imagínense lo reaccionario que será, ¿no? Comparado con los otros. Y bueno, y Juan Pablo I y Juan Pablo II fueron los que decapitaron todo lo que era el movimiento de la teología de la liberación. Sí, Juan Pablo II, sobre todo Juan Pablo I, Juan Pablo II, que era el que apañó a Ratzinger en toda esta... Claro. Yo creo que... podría decir algo. Sí. Ustedes están hablando y comparan Drácula con Frankenstein. Discúlpenme. No creo que uno sea mejor que el otro. Creo que son continuidades de un sistema basado en el poder patriarcal más, ¿cómo podríamos decir? Que se ha perpetuado a través de muchos siglos y que ejerce una violencia hacia las mujeres terrible, y como buen patriarcal que es, hacia las personas que son diferentes, que no son heterosexuales. Entonces, lo que dijo el Papa, que lo estoy leyendo ahora, es que cómo tratar ¿qué le diría a un papá que su nene le dice que es homosexual? Que lo mandaría al psiquiatra. Dice, hay muchas cosas que se pueden hacer con la psiquiatría, tratando a la homosexualidad de enfermedad en el siglo XXI. Entonces, sí, puede haber una lectura política, Rami, pero... No, yo concuerdo con que el Papa Francisco no es el Che Guevara religioso, eso estamos totalmente de acuerdo. También la Iglesia Católica
es una cosa muy, muy grande que tiene sus propias contradicciones internas y el Papa Francisco tiene que manejarse dentro de esas contradicciones. Yo entiendo perfectamente eso, lo entiendo perfectamente, no estoy haciendo una defensa del Papa, solo que en este momento estratégico me parece que por ahí, principalmente yo estoy viviendo acá en Brasil una realidad que es muy grande, que es muy grave, digamos, no muy grande, muy grave, que es el hecho del avance de las otras religiones neopentecostales, que se realizan básicamente sobre la ruina de la Iglesia Católica. La prédica de ellos siempre fue esa. Inclusive llegaron a cometer algunas imágenes muy violentas, como por ejemplo romper vírgenes en la televisión, violentas para los católicos, ¿no? Lógicamente. Entonces, cargar todas las tintas, responsabilizar solo al Papa Francisco por ahí, es también darle rienda libre al crecimiento de las otras, y no sé si en este momento cargar todo contra el Papa Francisco. Claro, yo no estoy diciendo que no hablemos más nada, las feministas que se callen la boca, no, tienen todas las razones para estar totalmente con mucha rabia de la posición de la Iglesia y las imágenes, como dije antes, las imágenes que se vieron, principalmente de la extrema derecha de la Iglesia Católica, realmente revuelven el estómago, ¿no? Sí. Yo creo de todas maneras que es necesario y que los tiempos indican que ya en el caso de Argentina sería necesario que la Iglesia se separe del Estado, ¿no? Que haya una separación. Yo creo que eso es un momento y es una cuestión que tiene que haberse dicho mucho antes, no se hizo, ahora hay que hacerla. Pero por otro lado creo que a veces no se le puede pedir a la Iglesia que diga lo que no piensa. Qué sé yo, el Papa representará algunas cuestiones de fe que no las puede cambiar él, esté o no esté de acuerdo, no sé si podrá él realmente llevarla contra o decir cosas distintas. Creo que es más progresista que otro. Ahora bien, como vos decís, ¿cuál es más progresista? Si Drácula o Frankenstein. ¿Cómo podemos saberlo, no? Pero es un avance con respecto a lo otro. Y lo demás va a llevar un tiempo largo. Yo creo que la Iglesia asuma algunas posiciones que contradicen lo que se dijeron durante 2000 años. O menos por ahí, porque antes la Iglesia era distinta. Sí, yo creo que como esta noticia que nos abrió varias cuestiones para pensar, y creo que en el futuro el debate que va a haber en Argentina pegadito al aborto va a ser la separación de la Iglesia con el Estado, ¿no? Aunque aparentemente parecería como que el Estado está separado, ¿no? De la Iglesia, en teoría, pero bueno. No, si está separado está por ahí nomás, porque sigue financiando el Estado, es financiando el clero. Yo creo que no, o mejor dicho, si financiamos a los católicos, financiarán a los protestantes, a las iglesias pentecostales, a los evangélicos, a los musulmanes, a los judíos. Si es necesario financiar a los budistas, claro. a todas las corrientes. O sea, si vamos a ver, lo financiamos a todos. Pero hoy por hoy la única iglesia que está sostenida por el Estado es la católica. Hacemos una pausa musical, gente, y después continuamos. Sí, vamos. Les propongo que escuchemos a Ara Malikian y un tema llamado Pisando Flores. Bueno.
Bueno, continuamos entonces ahora con otra noticia de terror. Pero en este caso viene de Brasil y tiene que ver con una condena a 24 años de una joven madre. Vamos a ver por qué en realidad la han condenado. Se trata de Tatiane da Silva Santos, que estaba trabajando un día domingo. Esto ocurrió el mes pasado, el 29 de septiembre, del 2013, y cuando su marido torturó y mató a la hija menor. El niño tenía apenas 1 año de edad y Hamilton fue condenado a 42 años de prisión por el homicidio. Y Tatiane la condenaron a 24 años por omisión y tortura, aún estando ausente en el momento del crimen. Lo que alegaron en el tribunal fue que ella, como madre, debía estar cuidando a su hijo, siendo que estaba trabajando y que el cuidado lo tenía su marido, ¿no? Entonces, una ONG argentina llamada Schumec, especializada en la promoción de derechos humanos, entró con una denuncia contra la actuación del Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Y el Consejo Tutelar de Rio Grande do Sul, porque es un ejemplo clarísimo de violación de los derechos esenciales y de una conducta misógina, ¿no? Entonces me parece una cosa terrible. Ya habíamos hablado nosotros acerca de la justicia, que era muy machista, pero me parece que en este caso se han extralimitado, ¿no? Porque han violado tratados de derechos humanos internacionales, inclusive la Convención de Belém do Pará, que se realizó aquí en Brasil y que tienen rango supralegal, ¿no? O sea, están por encima de las leyes, ¿no? O sea, Rami, le ponen, es responsable por omisión y por no haber estado presente. ¿Y la tortura dónde la ven? Claro, porque la tortura, el que tortura es el marido. Entonces ella, sí, a ella ¿por qué le meten tortura? Por haber sido, digamos, haber tenido una conducta de no haber pensado que el marido, que era un hombre violento, iba a torturar a la hija. Esa es la base. Si el hombre había manifestado ya una cierta violencia doméstica, entonces ella tendría que haber sabido que el hombre iba a torturar a la hija. Es la primera vez que yo veo un caso de tortura, digamos, culposa, ¿no? La verdad que para mí la tortura es un delito doloso. Sí, por omisión, que omitió el cuidado. La tortura por omisión, claro. Sí. Sí. Pero bueno, estaba con el marido y ella estaba trabajando. Que era el padre, aparte de ser el marido, era el padre, diría. Vos sabés que te comento que acá en Argentina yo estudié un caso en donde la Cámara de Casación Penal era una mujer que estaba trabajando y que deja a la hija con la pareja. Entonces la hija se descompone, se enferma, y él la llama y le dice, vení y lleva al médico a tu hija. Y bueno, la vuelve ella no la atendía porque estaba trabajando en un supermercado, no podía atender el teléfono. La llama, suponete 2 o 3 o 4 veces, en una de las llamadas la insulta, ¿no es cierto? El insulto típico que ustedes conocen. Entonces, vení porque yo no me hago cargo y esta se va a morir. Entonces parece ser que la golpea, pero después el tipo la lleva, ella llega y lo llevan al hospital y la niña llega muerta. Entonces a él lo condenan, pero a la madre también la condenan en Argentina. Y yo me acuerdo que había tenido mucha diferencia en ese momento porque atribuían no toda la responsabilidad, pero la responsabilidad de que cuando llega, que la niña estaba muerta o semi muerta, no dice a las autoridades que el tipo cuál había sido la causa de la muerte. Y viste que entró en una zona gris y la hacen responsable también acá en la Argentina. Después los busco y lo podemos hacer una comparación de la justicia con cabeza patriarcal, ¿no es cierto? Acá, según lo que afirma Lucas Lecour, Daniela, creo que va a ser un poco más claro con relación a lo que estás diciendo. Él dice que
deberían haberla absuelto por no tener la mamá en ese momento ninguna posición de responsabilidad, ya que el padre se encontraba en el papel de padre y obviamente de cuidador de los hijos. O sea, acá en este caso la mujer estaba trabajando y el padre estaba. Entonces, la sentencia dice que piensa a la mujer como responsable por estar trabajando, cuando de hecho la condenan con un... después la acaban condenando con en base a un laudo psicológico absurdo. Pero bueno, pero la idea es esa. Explica eso lo del narcisismo, porque no entiendo bien cómo dice que lo tenés a mano para leer. Sí, no, lo tengo a mano aquí. Lo que pasa es que... ¿Que la tratan de narcisista ella? ¿Cómo? Claro, cuando fue la apelación, un camarista, Jaime Weingartner, neto, o sea, medio alemán parece, se basó en un laudo psicológico que consideró que Tatiana era narcisista porque ella insistía en ver a los hijos en el abrigo que estaba, ¿no? En el consejo tutelar. Entonces, como ella insistía en ver a los hijos, eso fue tomado como que era una posición narcisista. O sea, no pensaba, porque además, bueno, ese era el chico, el menor, después tenía otros hijos, ¿no? Y ella desesperadamente quería ver a sus hijos. Eso, hicieron un laudo psicológico y el camarista entendió que era un rasgo narcisista de esta mujer, ¿no? Ramiro, el laudo es como si fuera la pericia psicológica de acá. Sí, perdón, es eso mismo. Es como si fuese por las dudas. Un perito de la lista psicólogo le hace una pericia, un estudio y le da que tiene ese carácter narcisista, entiende el juez. No sé si es tanto un estudio, es digamos un parecer, ¿no? El laudo tiene la idea de ser un parecer, ¿no? Un parecer de lo que se vio más o menos, un parecer como perito, claro, sí, es verdad, un parecer como perito, sí. Y en este momento procesalmente lo único que se ha hecho es una denuncia ante la Corte Interamericana. Exactamente, están en esa instancia ahora. En la comisión están, sí, en la comisión sí. sería. Sí. Entonces, bueno, es una noticia también bastante terrible, ¿no? O sea, porque nuevamente porque la mujer parece que no pudiera trabajar y el hombre también parece que no tendría la exclusiva responsabilidad por el cuidado de los hijos cuando están bajo su cuidado, ¿no? Sí, habría que ver qué diría este mismo jueves si la situación fuera inversa, si el hombre el que está trabajando y la mujer cuidando a los chicos y pasa lo mismo, a ver si al hombre lo acusan o le dicen, lo felicitan, que bien, usted lo estaba, todo pasó porque usted no estaba, diríamos. Buena colocación, Osvaldo. Esa es la perspectiva patriarcal. Claro, diría sí, eso, ¿no? Seguramente. Esto pasó porque usted no estaba, en lugar de decirle esto pasó porque usted no estaba. Cargando las pibes. Sí. Muy buena reflexión. Sí, coincido totalmente. Y bueno, y ya que estamos entonces en noticias de terror, vamos con otra noticia de terror. Otra más, no podemos descansar. Y acá vamos a hacer remisión a dos programas que ya hicimos anteriormente. Uno cuando hablábamos de que la justicia era machista y otro cuando hablábamos de que la justicia era racista. Y acá los juntamos los dos porque una joven negra es condenada por asalto a pesar de conseguir probar que no estaba en la ciudad. ¿Cómo es eso? ¿Qué fue? ¿Un asalto virtual? ¿Cómo fue esto? Eso es bastante normal lamentablemente, entre la población negra acá de Brasil, porque muchas veces la única prueba es la prueba de un testigo. Y esa prueba no está, digamos, exenta de algunos vicios, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, bueno, me ha tocado a mí con un problema que he tenido de delincuencia, y yo le decía al policía durante 2 horas que duró que me mostrase fotos para hacer reconocimiento del criminal, pero que fuese de gente blanca, y el policía lo único que hacía era mostrarme gente negra. Y yo todo el tiempo diciéndole, no, mire, son blancos, yo conozco muy bien el color de la piel, son blancos. Y él me mostraba solo gente negra. Entonces pasa mucho eso de que la gente ven a alguien de color y ya
en su cabeza se le figura de que es el delincuente. Y con base únicamente con ese testigo, ese testigo, esa testimonial, la gente va presa, que es lo que le ha pasado a esta joven, una modelo, Bárbara Querino, que fue condenada el 10 por el Tribunal de Justicia de San Pablo a 5 años de prisión por asalto. Y ella consiguió demostrar que en ese momento ella estaba en otro lado por haber estado en una fiesta, por mostrar algunos videos. Y bueno, y nuevamente lo único que tenía la acusación era la declaración de 2 víctimas que dijeron que la reconocieron. Y después esas declaraciones son bastante simples, rasas, ¿no? Y una de los testigos relató que la vio de espaldas, que estaba de espaldas a la escena del asalto, ¿no? Donde se ocurrieron las cosas. Y el otro testigo afirmó que Bárbara tenía el pelo parecido. O sea, con eso la han condenado a 5 años, gente. Y todavía está condenada, diríamos, no lo pudo apelar la RC. Y está viendo cómo ocurre. Lo que pasa es que nuevamente, y esto tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar en la segunda parte, que es la extinción de dominio, nuevamente cuando ocurren este tipo de clamores populares en la justicia penal, acaban ocurriendo este tipo de cosas. Este hecho se dio también en una serie de delitos en la región de Santo Amaro, acá en la zona sur de San Pablo, que es una región donde hay gente muy pobre y gente muy rica, y hay inclusive una zona comercial muy grande. Para que se hagan una idea, como si fuera Rosario, sería una especie de barrio Chesortu, donde hay un poco de todo. Y bueno, había que meter preso a alguien, encontraron un chivo expiatorio y bueno, vamos a ver cómo termina, ¿no? Vamos a ver cómo termina. Es una noticia que junta estos 2 elementos, ¿no? El machismo y el racismo, lógicamente, ¿no? Sí, aparte la utilización de la prueba de manera arbitraria, podríamos decir. Si solamente la única probanza fueron 2 testigos que ni siquiera la vieron de frente y que solamente presumen que era ella. Sí, es verdad. Se asume un montón de arbitrariedades. Vamos a ver si lo pueden revertir en la segunda instancia, porque bueno, como vos bien dijiste, Osvaldo, la prueba es totalmente frágil, ¿no? O sea, es más o menos eso. Bueno, hacemos una pausa musical, ¿qué les parece? Vamos a escuchar entonces a músicos populares argentinos y el tema Maturana. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Andando por esos montes, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Chilenito, ay, desterrado, en el vino que te duerme dormido llora tu pago. En el vino que te duerme dormido llora tu pago.
es el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba, en el humo iba el viento, manchadito Maturana. En el humo iba el viento, manchadito Maturana. ¿Qué será de este acherito? Ese que no ha sido nada, lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Chilenito ay desterrado, en el vino que te duerme, dormido llora tu pago. En el vino que te duerme, dormido llora tu pago. Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Desde el 10 de diciembre de 1987 al 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública. en esos casi 30 años. No fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna. Ejercí como secretario del gobierno municipal, ministro del gobierno provincial. Fui electo diputado provincial por 2 veces. Miembro y presidente del Tribunal Superior de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por 3 periodos constitucionales. En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno, un juez de la Nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva. El delirante procesamiento por traición a la patria fue en parte borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones. De modo que hoy solo subsiste un supuesto encubrimiento agravado, cuya investigación ya ha sido concluida. ¿No existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté por lo menos excarcelado? Esta resulta ser la expresión local de un nuevo sistema de dominación que prescinde de los partidos políticos y trata de disciplinar a las sociedades desde los medios de comunicación concentrados y algunos componentes del sistema judicial, que ejecutan las sentencias dictadas previamente en la televisión, en los diarios y en las redes para castigar a los indóciles, amedrentar al resto e intimidar a sus votantes. Quieren la destrucción de la política como actividad, como espacio donde hombres y mujeres puedan participar con ideas de cambio, para realización de sueños, quimeras y concretar la mejora del bienestar en el mundo. El gobierno del presidente Macri ejecuta de apuro un durísimo plan de ajuste que de avanzar cristalizará la más gigantesca exclusión económica, social y política. Estos CEOs no sienten apego por patria alguna. Ni se sienten obligados a respetar la Constitución Nacional, ni las leyes, ni las formas legales. Ni se guían por ética alguna. Basta de presos políticos en Argentina. Basta de presos políticos en Argentina. ¡Basta! ¡Basta! De presos políticos
en Argentina. Basta de presos políticos en Argentina. Bueno, vamos a hablar entonces del tema que nos habíamos propuesto hoy, que era la extinción de dominio. Y antes me gustaría que escucháramos el audio de un video que anduvo circulando hace bastante tiempo, que lo hacía circular la gente del partido del gobierno, y después hacemos algunos comentarios al respecto. Dale. La extinción de dominio es una herramienta creada para recuperar lo robado. Es una respuesta contra los delitos de corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos. Con la extinción de dominio podemos recuperar los bienes producto de la corrupción, sencillamente porque no tienen legitimidad de origen, sean inmuebles, vehículos, aeronaves o dinero. Hace 2 años Cambiemos aprobó la ley con el apoyo de diputados opositores. Desde entonces, los senadores la tienen cajoneada. La ley de extinción de dominio recupera los bienes de origen ilegal para mejorar el sistema de educación, salud y seguridad. Se trata de un cambio cultural, penar a los corruptos y premiar a los honestos. Recuperemos lo robado. Bueno, una de las primeras cosas que se me ocurre ver de ese video es que, bueno, la simplificación es una cosa bastante evidente, y después por ahí algunos elementos simbólicos que hay. Son, para los que no lo vieron al video, por ejemplo, en la parte que dicen hay que devolver todo, aparece alguien devolviendo la provincia de Santa Cruz. O sea, muy bien sabemos que la provincia de Santa Cruz está gobernada por la hermana de la expresidenta Cristina Kirchner. No, la hermana del expresidente. Del expresidente Néstor Kirchner, por Alicia Kirchner, claro, ¿no? Entonces como que tienen que devolver la provincia. Exactamente. Y después cuando se habla del proyecto de en la Cámara de Diputados, se muestran 2 señoras, una rubia y gordita y otra más morena, que hacen referencia lógicamente a las que presentaron el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, que eran Camaño y Carrió. Y después cuando aparece 2 senadores, por ejemplo, sacándole la lengua como diciendo que habían cajoneado el proyecto, eran justamente las imágenes de Cristina Fernández de Kirchner y de Pichetto. O sea, es claramente intencional ese video y bueno, está bien. Es un partido político que lo hace y tiene todo su derecho, pero nosotros vamos a tratar de ir más allá de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto de la extinción de dominio? Bueno, un término que se utiliza en varios países de América Latina para referirse a la propiedad que se le da al Estado de bienes que están relacionados con algún delito, ¿no? Esos delitos pueden ser corrupción, terrorismo, trata de mujeres, lavado de dinero, narcotráfico. La semana pasada en Cartagena de Indias se aplicó porque encontraron una red de trata de mujeres, donde había 26 mujeres colombianas y 23 venezolanas trabajando en régimen de esclavitud sexual. Entonces le aplicaron esta herramienta jurídica para que el Estado se quede con los locales en las cuales estas mujeres trabajaban, ¿no? Entonces, bueno, esa es la extinción de dominio. ¿Y cuál sería entonces el problema, no? Porque apareció mucha gente, inclusive cuando fue la semana pasada la sesión por el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, aparecieron muchos manifestantes pidiendo la extinción de dominio porque pareciera que es la única herramienta que tiene el Estado para quedarse con los bienes frutos de algún delito. Pero no es así, no es verdad, gente. Yo creería que no, que tiene el Estado mecanismos para quedarse con los bienes. Lo que pasa que para que se produzca esto tiene que haber una condena de un delito penal, así lo establece el Código Penal. En cambio, en la extinción de dominio entiendo yo que no es necesario tal condena. Basta con un proceso llevado adelante donde se pruebe de manera sumaria, parecería, no con tanta prueba,
la que ese bien o ese es producto de la comisión de un delito. Y ya has entrado a un buen territorio, Osvaldo. Lo que pasa es que vamos a ver que había 4 proyectos en realidad presentados en la legislatura argentina. El primero, como ya hemos dicho, el que fue aprobado por la Cámara de Diputados, exactamente en el fragor del escándalo de los bolsos de López, impulsado por Camaño y por Carrió. Simplemente decían que podían decomisarse los bienes, ¿no? El Estado podía apropiarse de esos bienes sin que haya ni siquiera un procesamiento. Lo cual es una cosa muy temeraria. Primero que ya está prejuzgando, ¿no? O sea, es bastante raro eso. Segundo, bueno, invierte el onus probandi, invierte el onus de la prueba, así que hay que probar que las cosas que uno posee son... Uno tiene que probar la licitud, normalmente es al contrario, ¿no? El Estado el que tiene que probar que están relacionadas... La culpabilidad, sí. Eso lógicamente... Espera, digo esto y te dejo. Y eso puede dar origen a indemnizaciones millonarias, porque cualquier fiscal temerario que ya, digamos, tome algún bien arbitrariamente, bueno, va a significar que el Estado va a tener que responder con indemnizaciones muy grandes. Perdóname, Daniela. Sí, no, lo que me estoy leyendo, que dice que hay una cuestión que quienes vayan a aportar datos y pruebas para identificar el botín de los corruptos, se van a llevar como recompensa un 5% del valor de los bienes que ayudaron a recuperar. O sea, es como que volvemos a la patente de corso o a la época de los psicofantes, ¿no? De los psicofantas. Denuncio a mi vecino para quedarme con las cosas, digamos. Si por hacerlo corre riesgo vida o trabajo, el Estado debe protegerlos, pero si la información que aportan es falsa, deberán afrontar el costo de los daños. Esto está asociado un poco, que no lo hablamos, pero con el tema de los arrepentidos. Me parece que va muy de la mano de los arrepentidos, ¿no? Sí. Y que generan un derecho... me parece que es un derecho hecho a la medida, como si fuera hecho con una modista, como corte y confección, a la medida de la opinión de los grandes medios. Me da la impresión que devuelvan todo lo robado, y devuelvan lo que se afanaron. Entonces, me parece que responde al clamor ese que considera que puede llevar a que esto sea una república. Y dejan de lado algunas otras cuestiones. Sin embargo, sí. No, te decía nada más, uno de los proyectos, que es el que no se termina aprobando, que es el del oficialismo, que no es el de Camaño y de Carrió, sino es un proyecto que tenía Pinedo, inclusive establece el carácter retroactivo de la norma, lo cual choca con los principios básicos del derecho penal, que la norma no tiene que ser retroactiva. Por eso, para evitar eso, lo pone casi dentro de una instancia civil. Pero el proyecto se termina votando, no acepta la retroactividad de la norma y que sea un proceso dentro del fuero penal. Qué interesante lo que decís, Osvaldo, porque el proyecto que Pinedo presenta en el Senado ni siquiera es el proyecto que presentaron Carrió y Camaño en el de Diputados, no se trató. Claro, sí, era un proyecto distinto, sí, por eso te digo. Porque es muy temerario esto de que te puedan quitar los bienes sin que haya procesamiento. Acá por lo menos Pinedo exigía que haya un procesamiento confirmado por la Cámara, por una segunda instancia. Está bien, pero aparte el de Pinedo decía que vos lo podías aplicar para hechos pasados con anterioridad a la norma, lo cual es como que vos estableces un delito y que ese delito que antes no era considerado tal hecho, lanzar virome no era considerado un delito, y decís, pero no solo eso, se aplica para los que en los últimos 10 años lanzaron viromes. Sí, es verdad. Ese proyecto lo presentaron en realidad Pinedo y Schiavoni, el senador de Misiones, me parece que es Schiavoni. Sí. No sé. Y después había 2 más, ¿no? Uno presentado por Urtubey y otro que fue presentado por... el otro fue presentado por la senadora Sagmundán, que es de Misiones, perdón.
y que era por el Frente para la Victoria, ¿no? Que fueron los otros dos, que de alguna manera fueron los que unificaron, y es el proyecto que se aprobó. Y que, bueno, dice que es una acción civil, pero que corre dentro del fuero penal. Y bueno, y se hace efectivo cuando haya sentencia firme, o sea, cuando haya cosa juzgada, no antes. ¿Qué se trabaría? ¿Un embargo, una inhibición de bienes? ¿Sería así? No, yo creo que los bienes se realizarían en favor del Estado, y porque ese ya tiene un destino. No, pero digo, cuando se inicia el proceso, le meten una inhibición general de bienes, porque si a mí me inician un proceso, yo me enajeno todo, queda todo en la nada. Tiene que haber una afectación inmediatamente como tutelar, como digamos, para asegurar la... Sí, como una medida de aseguramiento Claro, de bienes, digamos, va a asegurar el bien. Sí, no sé, no lo establece, me parece, el procedimiento. Lo que sí dice lo que se va a usar, o sea, para qué destino tiene esos bienes, y uno de los destinos que tiene es lo que vos decías, darle una parte al que hizo la denuncia. Claro. Al pájaro cantor ese recibe un Diego por eso. No, lo que yo igualmente quiero decir, que a lo mejor no les va a gustar, pero lo voy a decir, a ver la cara que ponen. Fuera de la extinción de dominio, a mí me parece que hay una cuestión que tiene que ver también con la coyuntura de la política argentina, que tiene que ver con la declaración jurada que hacen los políticos cuando acceden al cargo, ¿no es cierto? Si hay un enriquecimiento patrimonial desproporcional que no se justifique, no podemos ser indiferentes. Y me parece que por ahí también se destrabaría un poco en la coyuntura la cuestión de cuál es la declaración que tienen los políticos, y con cuánto entraron y con cuánto se fueron. Me parece que eso ayudaría mucho. No sé qué les parece. Político y la familia, ¿no? Porque si yo le pongo todo a nombre de... Se lo pone a nombre de tu hijo, de tu hermano. Bueno, justamente esa es una de las cosas de las ventajas que tiene este instituto de la extinción de dominio, ¿no? Porque no es simplemente que se decomisa una cosa que sea fruto de un delito, sino que también se va a los sucesores, ¿no? Porque, bueno, nadie puede adquirir una cosa con mejor derecho que que la tenía antes, ¿no? Porque rige mucho las reglas del derecho civil. Está muy bueno eso que está diciendo Daniela. De hecho, en algunos países que tiene este instituto, que quisiera aclarar que los países que lo tienen no hay ningún país europeo, ni Estados Unidos, ni Canadá, sino que son México, Colombia, Honduras, Nicaragua y creo que Guatemala, y un proyecto de Bolivia. En ninguno de esos, en esos países, en caso que muera el que cometió el delito y no ha sido responsable, y se transfiriera a su sucesor, lo mismo se lo puede perseguir a ese bien y quedárselo en que si el dominio se extinga a favor del Estado, aunque lo haya transferido. Hago una consulta. ¿Cómo lo ven ustedes con las personas jurídicas para hacerlo? Porque yo lo veo, lo tengo más claro con las personas físicas. ¿Cómo será? Supónganse con las uniones transitorias, claro, con las UTE, las uniones transitorias de empresa, como con un fideicomiso, por ejemplo. ¿Cómo sería? Y de hecho, o sea, el tema es el origen del fideicomiso de la sociedad, entiendo yo por lo que he estado viendo. Ajá. Si la sociedad se conformó con bienes obtenidos a través de la delincuencia, también se le extingue el dominio y pasa a favor del Estado. Creo que hay casos en Colombia de sociedades y en México, me parece, sociedades que han perdido sus bienes en... Sí, perdí, o sea, los bienes porque eran fruto del... Lo que pasa que me parece que está de lo que he visto, está muy relacionado con que los bienes directamente se hayan obtenido a través del delito.
No, estaba pensando que en Medellín, por ejemplo, se aplicó bastante con relación a algunas empresas financieras que lavaban el dinero del narcotráfico. Ahí claro. Fue interesante. Son temas muy complejos. Está muy bien lo que estás diciendo, Daniela, porque nosotros pensamos en la cosa básica, ¿no? Robot. Sí, pensamos en las personas que están persiguiendo en este momento. Claro, pero en realidad tenemos que ver aquellas empresas que están dentro de otra empresa, que son asociadas a otra empresa, que después se pasaron para otras empresas, y esas cosas tipo, como decían las mamushkas, las matrioshkas, ¿no? Una dentro de la otra, y que no llegamos nunca a cuáles son los verdaderos fundadores de las empresas, ni quiénes son, ni siquiera a veces ni los gerentes, ¿no? Porque están en varios paraísos fiscales en el mundo. Es un tema bastante complejo, sí. No me parece un instituto malo. De cualquier manera hay que tener mucho cuidado, porque el primer proyecto de Camaño y de Carrió estaba en contra de básicamente de muchas garantías básicas que tiene la ley modelo sobre extinción de dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿no? Era muy temerario que cualquier fiscal ya pudiera pedir, digamos, desapropiar a una persona diciendo antes de procesarlo. Máximo en tiempos mediáticos donde las personas por ahí, con tal de tener los 15 minutos de fama en la televisión, se largan a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, menos mal que ahora está más tranquilo. Entonces, sí, el proyecto aprobado de quién es para ir... el de Camaño y el de... ¿Ese no se aprobó, sí? Sí, el de Camaño y Carrió no se tocó en el Senado, ese ni se trató. No, pero se aprobó en diputados. En diputados se aprobó. Y el que claro, y ahora tiene que ir al Senado El Senado no lo trató, el que trató el Senado es uno propio del Senado, que lo hicieron Urtubey y el Frente para la Victoria, los renovadores, el Justicialismo Federal y el Frente para la Victoria acordaron uno y consiguieron 40 votos contra 26 del proyecto de Pinero. De cualquier manera, como no ha sido aprobado por las 2/3 partes, está medio que en igualdad de condiciones con el de diputados, ¿no? O sea. Y esto vuelve a diputados ahora. Volvió a diputados, exactamente. O sea que estamos en la nada. Estamos en la nada todavía, estamos en la nada. De cualquier manera, hay algunas cosas que son interesantes que nosotros dejemos en claro, ¿no? No es la única forma que tiene el Estado de rehaber bienes que han sido frutos del delito. Esto estaba en el artículo 275 del Código Procesal de la Nación, el nuevo, digamos, que Macri lo dejó sin efecto apenas y llegó al poder, ¿no? En diciembre del 2015 a través del decreto 257, ¿no? Ya el artículo 275 del nuevo Código Procesal ya preveía la posibilidad de decomisar bienes relacionados con la delincuencia económica y financiera, la narcocriminalidad y la trata de personas, ¿no? Pero bueno, ahora por ahí lo venden como que es la única herramienta. No, hay otras herramientas y bueno, y esta otra del Código Procesal Penal iba en el mismo sentido, ¿no? De todas maneras, esto me recuerda a un profesor que tuvimos juntos en la facultad, creo, Ramiro, ¿te acordás que nos decía que un buen juez hace justicia con una mala ley y un mal juez hace justicia con una buena, hace injusto una buena ley? Porque lo más temerario es estos tipos tan abiertos o estos procesos con tantas deficiencias constitucionales en manos de alguno de los jueces, que son los que más se escuchan, medio que daría un poco de miedo. Sí, concuerdo perfectamente. Además, no sé por qué se han alejado tanto de ya una ley modelo realizada por especialistas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, que tenía claramente una norma, ya estaba redactado con forma bastante bien, ¿no? O sea, no sé por qué la Cámara de Diputados, bueno, sí sabemos por qué, ¿no? Le habíamos dicho. Sí, me parece porque extender los delitos, lo que busca indudablemente es extender los tipos delictuales a más delitos, no solamente al narcotráfico o a la trata de personas. Me parece que apunta más que todo a la corrupción, sí, y no sé cómo se le va a ver con el tema de los delitos financieros, porque todos estos muchachos que están en el gobierno
bastante cerca. De cualquier manera hay una cosa que hay que dejar en claro, la situación no está muy bien, o sea, todas las nuevas herramientas que puedan aparecer que agilicen, como bien vos dijiste, Daniela, están muy bien. Más o menos se calcula que estos delitos complejos económicos se juzgan en 14 años más o menos, es un promedio así, ¿no? Entonces es bastante. Entonces, bienvenido sea. Lo que pasa es que hay que ver las garantías, ¿no? Y eso no lo puedo dejar de relacionar, Osvaldo, con lo que dijiste, con lo que ocurrió con el permiso que le dieron a Bonadío de allanar los inmuebles de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cuando ella pidió, que perdió en esa segunda votación, que hubiera la exigencia de un abogado defensor, de un representante del Senado y que se hiciera en las condiciones de decoro necesarias. Y el otro senador, Pichetto, medio como que la chicaneó, le dijo: doctor, usted sabe muy bien que no hace falta que nosotros hagamos una ley de que tenga que estar el abogado defensor, porque el abogado defensor está por el propio código de procedimientos, tiene que estar. Bueno, y ustedes vieron lo que ocurrió, ¿no? Sí, no el código de procedimiento de Bonadío Stornelli, diríamos, el que se aplica, parecería. Le impidieron al abogado defensor estar presente mientras se realizaba la prueba, mientras se realizaba el allanamiento. Lo expulsaron por orden del juez Bonadío. Y después, bueno, terminaron llevando cosas que no tenían nada que ver con la causa. Hasta, por ejemplo, el bastón presidencial me parece que se llevaron, ¿no? O sea, una cosa totalmente simbólica, no tenía nada que ver con la causa de supuestamente de los dólares y del Producto Bruto Interno que se habría robado la expresidenta, sí, ¿no? Y después una carta antigua, algo escuché, una carta muy antigua, no sé, de 100 años, algo así, una carta de carácter histórico que había aparentemente. O sea, cosas que no tendrían mucha relación con lo que lo estaban acusando, y rompiendo con el principio de que la prueba debe ser controlada por las partes, o por lo menos por la víctima. No puede ser que, o sea, por el delincuente, por el quien sea parte del conflicto. No puede ser que no se pueda controlar la producción de la prueba. Está abierto a lo que el juez decida y haga y lo que quiera. Dice, esto estaba. ¿Y quién puede probar si no había dos testigos que lo deben haber tomado de la calle, supongo? Y 2 testigos, interesante lo que estás colocando, Osvaldo. 2 de los testigos, cuando le allanaron la casa que tiene en Río Gallegos, eran 2 manifestantes contra Cristina y 2 militantes del PRO de la provincia. Aparte, un lugar que se conocen todos, ¿no? O sea, no estamos hablando de... Sí. Bueno, pero justo eran los que estaban, no podemos ser tan duros también con Bonadío, justo eran los que estaban. ¿Qué culpa tenía si lo del kirchnerismo no fueron, ¿no? No fueron, claro, él pidió, no hay ninguno que sea kirchnerista, y no había nadie y agarró los primeros que encontró. Bueno, hemos finalizado entonces nuestro 100º programa, ¿quién diría? Muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias, Osvaldo. No hubiera sido posible llegar a este número sin el esfuerzo de todos, la dedicación y el empeño que todos le ponemos. Así que un abrazo muy grande, y les recordamos que este programa se emite por las radios Resistiendo con Aguante y Las Voces del Muro. Y que nos pueden escuchar por iVoox y por iTunes como Café Mercosur. El programa 100 y los 99 anteriores. Claro. Y que nos pueden seguir también por las redes sociales, Twitter y Facebook, también como Café Mercosur. Y visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Un abrazo, hasta la próxima, gente. Hasta la próxima, hasta el 101.